vamos a abordar un tema que es muy frecuente o genera muchas dudas, inquietudes y a veces hasta esperanza en las mujeres que están gestando, que es la posibilidad de tener un parto natural después de haber tenido o haber pasado por una cesárea. Y bueno, para ello invitamos hoy a una ginecostetra maravillosa y compañera que de muy honor que hoy esté aquí para que nos aclare y nos hable con más conocimiento y profundidad acerca de todo lo que es la posibilidad de tener un parto natural después de una cesárea, como es Viviana María. Gracias. Bienvenida. Por fin se logró. Sí. Después de muchos ajustes, sí, que no puedo, pero sí se logró. Qué bueno. Se logró. Bienvenida. Gracias. Por estar aquí. Gracias por tu acompañamiento hoy. Sabemos que va a ser una maravillosa oportunidad de conocernos, de crecer, de informar y de que todas las que nos estén viendo y siguiendo, pues sanen y aclaren esas dudas e inquietudes. Gracias a Anabel, que es fundadora de Espacio Vital, por regalarnos también esta oportunidad a nosotros de estar aquí. Y bueno, sin más preámbulos, porque hemos conversado mucho Previo, todo eso tuvo que haber quedado grabado. Pero eso es un motivo para volverlo a repetir. Así que salieron muchos temas de interés ahí. Así es. Vamos a quedar con ganas de más. Entonces, Gabriela, el tema de hoy sería que es posible, de verdad es posible, después de una cesárea, una mamá con su segundo o tercer bebé o el bebé que quiera tener un parto vaginal. Totalmente. Totalmente, en serio. Sí, es posible. La mayoría de la gente cree que no, todavía hay mucho. Porque dicen como que cesárea. Después de la cesárea, Todavía todas es las demás tienen que ser cesáreas. Sí, es un concepto viejo, desactualizado, que tiene, la verdad, tiene bastantes décadas, que ya no está vigente, pero bueno, como todo nos cuesta como cambiar hay resistencia al cambio, cambiar como las cosas que integramos, no es tan sencillo, bueno, que las personas en general, tanto el público general, las mujeres que están embarazadas como los proveedores de salud, pues se pongan como a tono con los últimos conocimientos. Entonces, sí, ese decir o ese dicho de que una vez que tengas una cesárea siempre tiene que ser cesárea, no es cierto. Es la recomendación internacional que se puede tener un parto vaginal después de cesárea con ciertas condiciones que bueno, vamos a estar hablando de. Exactamente. ¿Cuáles son esas como las primeras condiciones que le pudieses recomendar a esa pareja o a esa mamá que llega quizás a tu consulta y te dice, yo tuve una cesárea, pero ahorita quisiera parir? ¿Qué sería como lo que hay que tomar en cuenta para no negarle esa posibilidad a esta familia? Bueno, lo primero sería el tiempo que ha pasado desde ese nacimiento por cesárea. Hay más o menos un intervalo entre 18 meses, o sea, año y medio a 2 años entre un nacimiento y otro. ¿Okay? Ese sería como la primera requisito. O sea, que por lo menos ese bebé ya tenga un año y medio. Sí, o sea, contando, digamos que entre un nacimiento y otro tiene que por lo menos haber 18 meses. ¿Okay? Discúlpame, y esa recomendación es igual si quieres tener otro bebé, ¿cierto? Claro, lo ideal es que se espasen un poco los nacimientos entre un nacimiento y otro para que la mujer se pueda recuperar bien. Exacto, no es que exclusivamente ese tiempo es para poder tener una cesárea, también el cuerpo también necesita recuperarse. Sí, no es la recomendación médica embarazarse muy pronto, aunque haya tenido un parto, la verdad es así. Pero sí, aún así. O sea, no es una limitante, es que si quieres tener otro bebé, sea por cesárea o por parto, igual debería esperar. A veces, bueno, no avisan, ellos llegan, claro, pero sí hay una planificación familiar. Sí, lo ideal sería sea parto o cesárea igual, o sea, ni siquiera es que es una condición exclusiva, sino que es para una recomendación otro bebé. Que por lo menos tengan 2 años entre un hijo y otro. 2 años. Así como a grosso modo. Y si viene bienvenido, pero en esa parte de la planificación, que también es una recomendación para ambas. Okay. Aparte del tiempo entre un embarazo y otro, sería la razón por la cual fue cesárea, ¿no? O sea, si realmente hubo una razón, que a ver, en nuestro país, desafortunadamente, es muy común que haya tenido una cesárea innecesaria, realmente no hubo una razón médica para tenerla. Si fue así, pues bueno, con mucha más facilidad
seguridad, pues sabemos que no es que no podías parir, es que por las razones que sea, no se intentó parir. Porque lo importante es que no haya una razón que justifique una cesárea en este embarazo actual. Es decir, si por ejemplo te hicieron una primera cesárea porque ese bebé estaba en podálico y este bebé está de cabeza, pues entonces puedes parir perfectamente. Si fue una primera cesárea porque era un gemelar, pero este es un solo bebé y está de cabeza, pues se puede parir. Más o menos así sería la cosa. Que no haya una razón en el embarazo actual que justifique una cesárea. Y sí, por lo menos porque se escucha muy frecuente, y bueno, no voy a hablar de lo que yo creo en eso, pero se escucha muy frecuente cuando dicen, mi pelvis era muy estrecha y no pude Claro. tener. Ahí entra el temazo de cómo dijeron, o sea, quién dijo que la pelvis era estrecha. Se dijo porque hicieron una pelvimetría. Si ese ¿Y fue en qué momento si ese se fue, hizo? bueno, además, ese es otro detalle. Okay. La verdad es que la OMS tiene más de 40 años diciéndonos que las pelvimetrías están obsoletas, que no deberíamos pedirlas, que no deberíamos hacerlas. Yo tengo no sé cuántos años sin pedir una pelvimetría. No se justifica hacer ese estudio. O sea, si solamente fue así el caso de esa mujer, por ejemplo, que le hicieron una pelvimetría, le dijeron tu pelvis es estrecha y le planificaron la cesárea, sepa que eso no era una verdadera causa, que realmente no es probable que se haya podido parir. Y bueno, no hay una razón para hacer una primera cesárea por eso. O sea, se puede intentar tener un parto vaginal. Hay que trabajar en algo psicoemocional para que esa mamá se Claro, compensa total, de porque que le sí hacemos puede parir. mucho daño metiéndole esa idea de que no podía hacerlo. Y claro, también dentro de lo que nosotros promovemos, que es el nacimiento por parto vaginal, cuando todas las condiciones están dadas, una de las cosas que más nos restan es que me dijeron que tenía pelo. Creo que esa pregunta tú le das, ¿verdad? Atrapa a... Sí. Y que nadie, yo hace unos meses estaba conversando con uno de los doctores, que claro, no es lo mismo estar ya en sala de parto y que ellos nos enseñan cómo hacer unos tactos, pero con la mujer en horizontal y no en vertical. Y creo que nada más el mismo hecho de la perimetría fuera desde otra mirada, desde la horizontalidad o la verticalidad, cambian totalmente la estructura de las mediciones. Y también como el tiempo, no me la hice a las 20 semanas, el cuerpo de la mujer a las 20 semanas no es lo mismo de los 30 y no es lo mismo de las 40 semanas, o sea, y que esa movilidad ósea, ¿verdad? Hasta el último minuto va a modificarse por el nacimiento del bebé. Claro, por eso es valioso que seas tú como ginecobstetra que lo diga, porque yo me ha tocado pues acompañar a las mujeres y eso es un daño cuando es el médico o la médica quien dice que tu pelvis no es buena, no sirve, es No es buena, Todos además. esos términos tan negativos para tu cuerpo, después, aunque venga el Mi cuerpo no sirve ni para parir. Sí. Entonces es muy difícil lograr transformar ese pensamiento para que puedan darse el permiso de que esta vez date la oportunidad de que sí puedes parir. Incluso a veces me ha pasado atender pacientes que me dicen, no, es que mi ginecólogo anterior me decía que mi pelvis era muy estrecha haciéndome tacto, o sea, en la consulta ginecológica sin estar embarazada, un poco lo que tú decías. Y ya como que hacen ese dictamen que les cala muy hondo, ¿no? Les expresa mucho de, es que no, yo soy estrecha, entonces no puedo parir. Bueno, sí es importante que la gente sepa que no, la pelvimetría no es un estudio que esté vigente, un estudio que está obsoleto, no hay razón para pedirla, que la mejor pelvimetría es el trabajo de parto, es decir, si todo está en salud, en condiciones de salud de mujer y bebé, lo ideal es que te pongas de parto y en ese proceso en el trabajo de parto, pues uno ve si todo está progresando, si está descendiendo el bebé, si está ocurriendo la dilatación, pues entonces ahí es que se hace un diagnóstico de desproporción fetopélvica o que la pelvis no es estrecha, en ese momento, no antes. Y Liliana, una pregunta, si estas mamás, ¿verdad? O sea, dicen, yo tuve una cesárea, me recuperé, y el miedo es que esa piel no esté lo suficiente regenerada, ¿verdad? Entonces tienen ese miedo de que de repente se va a abrir, que se va a ver una hemorragia, o sea, una cantidad de películas de terror que yo prefiero ni siquiera ponerme en riesgo de tener un parto
porque si esos puntos se van, o sea, lo ven como que todavía ya tienen los puntos, o sea, no te ha pasado 1 año y medio como tú estás diciendo, esa recomendación, o 2 años, que todos esos tejidos de abdominales, me imagino que están involucrados, tuvieron una regeneración, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotras en nuestros talleres prenatales le podemos explicar que, que el cuerpo también funciona de otra manera distinta? Sí, es que a ver, hay que entender de dónde vino esa premisa de que una vez cesárea tiene que ser cesárea siempre. Primero que eso vino del siglo pasado, cuando las cesáreas no se hacían como en la parte baja, si nos imaginamos el útero como una especie de pera, está el cuerpo del útero y está el cuello del útero, ese espacio entre el cuello y el cuerpo es lo que se llama segmento. Y antes las cesáreas no se hacían, cuando digo antes es a partir de 1920 se empezaron a hacer. Sí, estamos hablando de un conocimiento que ya debería estar asentado, pero bueno, vamos por partes. Entonces, desde 1920 en adelante empezaron a hacer las cesáreas en el segmento, es decir, en una incisión transversal. No estoy hablando de la piel, estoy hablando dentro del útero. ¿Okay? El corte en el útero se hace transversal. Antes se hacía como lo longitudinal, o sea, como vertical en la parte de arriba del útero. Eso se llama una cesárea clásica o cesárea corporal. Cuando las cesáreas eran hechas así, sí tenían que ser cesáreas siempre todas las que vinieran. Pero desde 1920 para acá, o sea, tenemos más de un siglo haciendo cesáreas segmentarias. Por eso cuando ustedes leen por allí, si tienen su informe que dice una cesárea, dice cesárea segmentaria en el segmento. Entonces, esas cesáreas segmentarias cicatrizan mejor, tienen menos riesgo de que se rompa, porque ciertamente el temor que otros obstetras les argumentan para decir que no puedes parir, es el riesgo de que se rompa el útero. Es decir, que por esa cesárea, o sea, o por esa cicatriz, se abre con las contracciones de trabajo de parto y, bueno, hay una complicación grave, ¿no? Tanto para el bebé como para la mamá. Pero lo que no dicen es que ese riesgo es menos del 1%. Menos del 1%. Menos del 1%. O sea, menos del 1%. 99% de probabilidad de que eso no va a suceder. Entonces, fíjense que cómo comunicamos los riesgos, bueno, si los comunicamos de una forma sesgada, que lo que queremos es sí, hacer que la gente decida la cesárea, pues decimos así, por ejemplo, entonces no, eso es súper arriesgado, eso es una loquera, vamos a una cesárea. Y esas mismas personas o esos mismos profesionales no comunican los riesgos de una cesárea a repetición, que no son cero tampoco, están. Sí, porque es que claro, de eso no se habla. No. ¿Entiendes? Entonces ahí está la inclusive parte, los riesgos de una cesárea sí, previa, cualquier operación cirugía, quirúrgica. cualquier cirugía tiene sus riesgos. Y las cesáreas, recordemos que son cirugías mayores. Entonces podemos concluir que el parto, en este sentido, con 1% después de una cesárea, es mucho o menos riesgoso que la misma cesárea. Es menos, sí, los riesgos, a ver, no, los riesgos no son, los riesgos del parto vaginal después de cesárea son muy pequeños, y la posibilidad de que sí se logre es muy alta, obviamente, siempre que se tenga un buen acompañamiento, un personal que realmente esté dispuesto a acompañar estos procesos, porque si no se tiene la experticia, la paciencia sobre todo de esperar un trabajo de parto espontáneo y acompañarlo, pues no es probable que termine entonces esa mujer en otra cesárea a repetición. Pero sí como es importantísimo que le quede claro a las mujeres, a las personas, que las cesáreas no están exentas de riesgo, tienen, sea una, sea dos, sea tres, mientras más intervenciones, más riesgos hay, porque recordemos que hay riesgos de hemorragia, hay riesgos de infección, hay riesgos de lesión de órganos vecinos, de vejiga, de intestino. O sea, hay un montón de riesgos que son bajos y estadísticamente hablando, afortunadamente las cesáreas suelen ser bastante seguras, pero no son cero. Y eso también lo otro que les dije, no es verdad que el intentar un parto después de cesárea sea una cosa arriesgada, loca, estrafalaria, hippie, sino es una posibilidad como les dije, la recomiendan en la mayoría de los colegios de ginecología obstetricia actualmente. Entonces se puede hacer. Cuando hablamos de la cesárea, todas esas capas de piel, esa musculatura, o sea, cuando tú me hablas de esas nuevas, de cómo se hacen las incisiones necesarias antes y ahora, o sea, la recuperación del cuerpo es milagrosa. Sí, el cuerpo siempre tiene una capacidad de regenerarse afortunadamente muy buena. ¿Y tú crees que de repente o sea, dentro de
de la población de nosotros como mujeres, nos atreveríamos a una cesárea y en ese trabajo de parto remontarnos y decir al final, no, prefiero cesárea de nuevo. ¿Me explico? No sé. O sea, que yo siento que de repente puedes sabotearte. No, yo no pude, como fue primero cesárea, y esta segunda oportunidad sí quiero parir, o de repente más bien me freno y digo, no, yo prefiero cesárea, yo viví la experiencia y la primera vez yo no me voy a, no me voy a arriesgar, yo sé cómo viví mi cesárea, cómo me recuperé, cómo me puse mi faja y cómo salí con mi cesárea para adelante. Digo, ¿para qué voy a vivir un parto? O sea, ahí entraría más bien el trabajo de una educación prenatal, de una dula, de un acompañamiento, de otra contención femenina, otro espacio, ¿verdad? Porque yo creo que solas, aisladas, yo creo que nos vamos por lo malo conocido que bueno por conocer. Sí, bueno, es todo un cambio de paradigma, también depende de si esa mujer en la primera oportunidad realmente deseaba parir y lo vivió como un duelo, porque sabemos que muchos lo viven así, ¿no? Que querían parto y o las engañaron o las situaciones, lo que haya sido, no se dieron y terminó en una cesárea. Si lo vive como, oye, no logré este proceso que yo quería vivir, eso es bastante probable que ella quiera intentarlo una segunda vez y con el acompañamiento adecuado, cuando sepa, se entere, pues, con la educación prenatal que entre todos proveemos, que es seguro, que es posible, seguramente se anima. No es un proceso fácil, yo he acompañado muchos partos vaginales después de cesárea y sí requiere de mucha convicción de la mujer, de mucho acompañamiento de la pareja, que esté realmente aliado a ella, porque sabemos que muchas veces, pues, no todos los hombres, todos lo entienden como una necesidad del parto, lo pueden ver como riesgoso una vez más, o la familia, a veces tú sí como que esa influencia del logras como convencer y educar a la pareja, pero entonces la abuela, la tía, la hermana dicen, no, qué locura, eso es peligrosísimo, te vas a poner a inventar, mejor hazte tu cesárea otra vez. Entonces sí, sin duda necesitas tener un acompañamiento, información adecuada para que todas las personas, por lo menos las personas del entorno inmediato de esa mujer puedan no sabotear el proceso, ¿no? Que los miedos no pesen tanto al momento del proceso de intentarlo. En esas experiencias que tú has tenido con esas familias que mencionas, que has logrado que después de una cesárea logren con éxito ese parto, ¿cuál ha sido la experiencia de ellos? O sea, ¿qué después te han dejado a ti como aprendizaje y te han dicho, o sea, si están gratificantes, ¿qué ha generado, qué transformación o qué esa ruptura de paradigma del que estamos hablando se logra con esa familia? No, es maravilloso porque, a ver, la sensación del logro de cualquier parto vaginal, yo siento que es lo máximo, por eso estamos todos aquí, ¿verdad? Y lograrlo después de una cesárea es otro nivel. Como doble triunfo, es ¿verdad? doble triunfo totalmente. Entonces, bueno, es como relactar, o sea, es como la relactación, la lactancia materna exclusiva. Entonces es una satisfacción maravillosa para esa mujer, para ese esposo, para esa familia que efectivamente van con miedo, pero dicen, sí se puede, wow, sí lo logró. O sea, es como una conquista bien interesante. Y bueno, se logra acompañar con mucho acompañamiento. Si, por ejemplo, sin una dula yo no logro eso, o sea, no lo logro yo, pero no sé si me explico, ¿sí? Es un trabajo en equipo, pues no es una cosa que solamente depende del ginecólogo o de la mamá, o de la familia, o de la pareja, o del entorno, o de las amistades, tenemos como que sí, un trabajo en equipo de actividad física también, ¿no? Que a veces no solamente el tema de tener la información adecuada para derrumbar mitos y miedos, sino también, bueno, mantenerse activa en el embarazo, que siento que nos falta todavía muchísima conciencia. O sea, ¿tú recomendarías que hicieran yoga prenatal? Sí, actividad física muy intensa, pilates, yoga, aeróbics. O sea, ¿y qué opinas tú de los ejercicios de que beneficiarían para ese... no o necesariamente son que hacer un ejercicio en particular para lograr un parto vaginal después de cesárea. Hay que mantenerse activa con la actividad física que la mujer disfrute, que pueda ser constante, ¿sí? Más allá de, no es como que hacer 2 horas un solo día, sino tratar de que, oye, por lo menos 3, 5 días a la semana hay actividad, salir del sedentarismo, de estar un montón de tiempo sentada o todo el tiempo acostada y moverse más ese cuerpecito para
para que todo eso Entonces, hay que hacer una preparación, o sea, primero tener un equipo que de todo el interno esté a favor y apoye eso. Y además, la mamá que decide tener un parto vaginal después de una cesárea tiene que hacerse también una preparación integral, ¿verdad? Total. No O sea, es solamente- físico, no es que, ay, no sé, yo voy a hacer ejercicios de qué, voy a hacer el yoga y eso me garantiza, ¿no? Me imagino que viene también una alimentación sana, balanceada, ejercicio mental, emocional, o sea, asistir a sus clases, a sus talleres prenatales, tener su dula. También escuchar de otras mujeres que lo han logrado. Ajá. Sí, las mujeres necesitamos tener siempre referentes. Siempre esa red de apoyo. Esa red de apoyo es fundamental. Entonces, consumir poder estos aclarar. contenidos o estas historias, estos relatos de parto de mujeres que han logrado parir antes en las mismas situaciones, incluso después de una cesárea, incluso después de 2 cesáreas, los hay, existen. Cuando tú pues, consumes esta información, es más probable que tu mente vaya como visualizándolo, creyendo Claro, que lo ve, alguien que lo logra, te lo ve posible. Lo ves posible para Si ti alguien lo también. logró, para ti, pues también y no es un reto, o sea, también hay que quitarse como esa nube de que es un reto, no es un proceso natural, otro proceso, otro bebé que puede nacer igual, un proceso natural, fluido, espontáneo, con toda la biología del cuerpo humano perfecta y sabia para dar el nacimiento como fue diseñado el cuerpo. Y lo común en estos casos es que sea ella quien llegue a ti pidiendo querer un parto después de una cesárea, o existe la posibilidad en tu hacer, que después que tú veas que es una cesárea y sepas la historia y todo eso, como que hagas la invitación a que es posible parir si ella quiere, por supuesto, siempre respetando el deseo. Pero... Bueno, me pasa de las dos maneras. De las dos maneras. Obviamente yo siempre hablo del parto, sea una primigesta, sea una antípara. Pero me pasan más cosas. O sea, como una mujer que llega con su cesárea anterior y que la vivió bien, porque eso no todas lo viven como un duelo, otras la viven. Chévere, me fue súper bien y tal. Y yo progresivamente en el curso de las consultas prenatales voy hablando y no has pensado la posibilidad de parir. Y puede ir como desde un no rotundo y probablemente. O le dice, no sé, no lo he pensado. Lo va considerando y lo logra. Hace poco acompañé una que fue más o menos así, o sea, empezó como muy un control como, bueno, sí quiero parir aquí porque quiero tal cosa, o sea, quiero estar una cesárea otra vez, y fue en el embarazo cambiando la idea. ¿Y cuál fue ese punto clave que tú decir, ¿verdad? Sí, tu acompañamiento, sí, yo siento que es vital el tema del acompañamiento. Entonces se fue como abriendo, bueno, de repente sí, pero no era como que ya llegó, yo quiero parir después de una cesárea, no era su meta, y se logró. Igual también fuimos como ganándonos a la pareja que tampoco estaba convencido, como que diría, esta cesárea le fue a ella bien con la cesárea como porque no tenía esa inquietud. Y también tengo, afortunadamente, cada vez como personas que me identifican con el parto, así que si me llegan buscando, quiero lo diferente porque no lo viví o siento que pude haber parido la vez anterior, y entonces... Qué bueno, Liliana, que resaltas eso y lo tomo en el aire, es de que ya para nosotras, que tú eres un referente de esas doctoras ganadas para esas mujeres que quieren parir y que dentro de toda tu labor demuestran que realmente lo logran. O sea, lo logran ese acompañamiento y ese trabajo, tu récord que llevas como tu profesión, ya eres ese referente. O sea, que no es cuento, que no es de mentira, que terminan siendo engañadas, como tú dices. Y que sobrepasa de repente de que logras identificar que esa mujer se convenza a sí misma que puede hacerlo, porque eso también depende mucho de tu médico, de lo que diga el médico. Y lo que diga el médico lo apoya la familia, lo apoya el esposo, lo apoya todo el mundo. Entonces, cuando tú vas a una doctora y te dice, mi doctor me dijo que yo podía parir. O sea, ahí hay un trabajo inmenso, que ella no va a pensar en otra cosa, me tengo que preparar para hacerlo. Y tenerte a ti para lograr eso es el luz en el camino, porque nosotros estamos haciendo un trabajo de reivindicar el nacimiento humano. Entonces, y
bueno, nada, yo aplaudo de verdad todo lo humanamente que has podido hacer y con esa trayectoria y todas esas mamás que han confiado en ti y que son Quería parte de esos rescatar testimonios. quería rescatar que no solamente más allá de, obviamente yo ni nadie puede garantizar que se va a lograr, una vez que uno intenta un parto de antes sí o sí se va a lograr, ¿no? Esto no hay garantías. Se pone todo el esfuerzo, toda la voluntad, pero aun cuando no se logra, ¿no? Y termina en una nueva cesárea, esa evolución o esa transformación de esa mamá que se atrevió a intentarlo, a pasar esos miedos de llegar a la 40, que ya es un miedo Sí, pasar de la 40, otro miedo más, iniciar trabajo de parto espontáneo, que sabemos que a veces esa incertidumbre les da mucha angustia, cuándo va a ser, cómo va a ser, tengo que salir corriendo. Son pequeños pasos que da la mujer, que aunque al final no termine pariendo, al final se ve nazca por una cesárea, porque fue necesaria en el proceso, estamos convencidos que hay una transformación allí, que esa mujer que sale después de esa segunda cesárea, pero habiéndolo intentado esta vez, por ejemplo, sobre todo cuando la primera vez no tuvo ni media contracción ni nada, sino que fue una cesárea planificada a la semana 38, ya es otra mujer, aunque no logre el parto vaginal. claro, porque se atrevió y venció un cosas. montón de miedos que desafortunadamente el sistema le puso allí, porque no son unos miedos que solamente está el personal médico, los protocolos, Sí, las sí. clínicas, sino es miedos social, están socialmente muy cultural, arraigados. muy arraigados que No se nosotras trata solamente como de lograrlo o no lograrlo, sino que hay una ganancia en intentarlo. Ya es un logro de por sí dar, que tú les brindes, digo tú, porque cuando llegan a ti justamente buscando esa posibilidad Sí. que quizás otros médicos no le han Que brindado. dicen que no, que es lo Exacto, entonces ya es un logro el haberte encontrado y tener la oportunidad de vivir la experiencia, aunque no hayan tenido el parto como tal. Y yo creo que sí, eso claro, y es que estamos fundamental. hablando de una cesárea necesaria, porque siempre vamos a buscar de que el parto sea dentro de las condiciones dadas del natural. Entonces, y llegar hasta allí, obviamente que es un logro. Total. Un Y triunfo. recordar que el beneficio no solamente para esa mujer en sus deseos y tal, sino también para ese bebé. Recordar que siempre el estar en trabajo de parto, aunque al final no se nazca por la vagina, le da al bebé, el haber esperado sus tiempos, que él decidió, él o ella decidieron nacer, que están maduros para nacer, que están inmersos en esa oxitocina natural, le da a ese bebé más posibilidad de respirar chévere, no necesitar ir a incubadora ni a no retén de forma innecesaria, le da a esa mamá más posibilidad de enamorarse perdidamente de su bebé y ser más responsiva y tener una lactancia como más fluida. Entonces, bueno, es un ganar-ganar para mamá y para el bebé. Claro, así es. Estoy convencida de que definitivamente el trabajo en equipo, porque además, como decía una vez, que tu palabra, así como los invoca a que sí, sí es posible tener un parto después de una cesárea, así mismo cuando le invitas a que vayan a un prenatal, que busquen este acompañamiento, o sea, ese trabajo en equipo les permite también a ellos como familia darse el permiso de romper quizás también con esos fantasmas que a veces para que un prenatal, porque a veces incluso cuando por las razones que sean deciden tener cesárea, ven innecesario el asistir a los talleres prenatales, el contar con esa red de apoyo que ahí nace. O sea, yo creo que lo más fundamental. Lo que nosotros soñamos, ¿verdad? Exactamente. Nosotras Y por soñamos. lo que nosotros siempre estamos activas en esto es porque nace una red de apoyo tan bonita, tan gratificante para ti como mujer, para tu compañero como hombre, para los bebés, y para los bebés que es larga y continua. Entonces, de verdad que tener esa tribu que Exacto. vienen en un espacio familiar que van a vivir lo mismo toda la vida. Entonces, claro, cuando tú dices, mira, tu hijo va a cumplir los 18 años, pero él tiene sus amigos y sus conocidos que estuvieron desde la barriga. Y estuvieron en lo mismo, estuvieron en el bautizo, estuvieron, bueno, si lo celebraron o en su y no primer tiene que ver añito. con que ella haya tenido una cesárea y yo haya tenido un parto, o tú diste teta, o yo empecé el trabajo y tetero, sino es ese acompañamiento y comprensión que nos conocimos en la barriga. En
en nuestro taller prenatal. Y que gracias a la doctora que nos recomendó o nos dio en este acompañamiento que sirve para todas estas cosas, hemos podido transformarnos, porque justamente eso, además es una transformación total. Cuando yo siempre le digo a la mamá y a los papás, Ya tenemos cuando bebé. nace el bebé, ustedes también vuelven a renacer. Renace un hombre nuevo y renace una mujer nueva. Exacto. Y que cambiamos la expectativa de vida y que buscamos algo lo mejor para ofrecerle a la familia, a ese nuevo integrante, y que eso nos lleva a también a replantearnos la forma de educar, la forma de alimentarnos, de cómo hacerlo mejor, y que es más satisfactorio de tener personas que coincidamos en los mismos valores y principios. Entonces, no es como hablábamos de la formación, no es algo, un diplomado y ya. Esto es una carrera para toda la vida, porque estamos hablando de cómo hacemos con nuestros temas adolescentes, cómo hacemos con nuestra perimenopausia, y que tu mirada y tus ojos el conocimiento de una doctora o nuestra comprensión femenina nos va a llevar juntas a otro nivel. O por lo menos ese tránsito desde el parto nacimiento, la que es un espacio dentro de la luz y la sombra de la mujer, podernos transitar en el crecimiento de nuestros hijos y acompañarnos y hacer cada vez esa red más grande. Y bueno, eso, como digo, Gaby y yo coincidimos en ese sueño. Y ahora con nuestra doctora de aliada, que también soñamos que estemos más preparadas para hacerlo distinto, hacerlo de verdad. Así es. Además tener el tiempo y la disposición, porque sabemos lo que significa un trabajo de parto, y justamente por eso a veces vemos como más práctico la cesárea. Yo siempre rescato el hecho de que la cesárea sea necesaria, porque bueno, hay casos y cuando esta no existía, pues cuando había alguna complicación, las mujeres fallecían justamente porque no había otra alternativa. Entonces, bueno, bienvenida a esta alternativa, siempre y cuando sea de verdad que se requiera y no que nos roben esa oportunidad de vivir la experiencia de tener un parto consciente, respetado y trabajado Amoroso. en su tiempo, en su ritmo, no solo, como bien dijiste, Liliana, que me parece súper importante para nosotras, sino para ese bebé que está llegando a este mundo y que lo mejor es que sea un recibimiento amoroso. Sí, porque yo siempre entro como un dilema cuando me dicen parto respetado, pero es que puede ser respetado pero sin amor. ¿Sabes? Yo te puedo decir hola, buenos días, y estoy siendo educada y respetuosa, y respeto tu palabra y el de ¿sabes? Pero cuando le inyectamos el amor, ahí es otro ingrediente. Y me encanta que lo digas, Gaby, porque, exacto, lo que queremos restablecer allí es nuestro lenguaje de amor, porque amor tenemos todo, pero cómo nos restablecemos en el amor desde el nacimiento de tu hijo. Así es. ¿Qué le puedes ofrecer a esa mamá que está ahí detrás de la pantalla? Tengo mi bebé aquí en la barriguita, ¿qué le puedo dar yo de amor desde hoy? Y es ese autocuidado desde salud, ir a tus chequeos prenatales, cumplir con esta parte integral de la alimentación y nutrición, que no solamente es desde lo que comemos, sino lo que ves, lo que piensas, con quién te juntas, con quién sí, lo que consumes en términos generales, y a quién vas a acudir. O sea, que vaya con su también, pues yo quiero parir, pero con quién voy a ir. O de repente una persona que no cree en nada de esto. Y los hay, por lo menos yo soy testigo que mi doctor obstetra, que toda la vida que amé y seguiré amando, me dijo, no, yo no creo nada en eso. Yo no sabes cuándo le agradezco. Usted me dijo la verdad desde el principio. Exactamente eso. Que Desde el esa es la principio. postura más. Él no me engañó. No te engañó. Él no me engañó. Lo que Pero hay hay otras personas que sí, si te acompañan, si sí, te vale, acompañan. sí, pero no hablemos de eso todavía, que es muy temprano, ¿no? Y entonces avanza el embarazo, avanza, y ya cuando están con 36 semanas, entonces ahí vamos a planificar vamos la a cesárea. planificar, doctor, yo quería parir, y allí muchas no tienen como la fuerza, y conocimiento, porque si lo para saber que pueden saben ir a otro sitio, a ir a otro espacio donde decirle realmente lo mejor es esa postura de que si no lo acompañas, no lo compartes, bueno, se lo digan de una vez, para que ya, si tú te quedas allí, sabes que vas a tu cesárea otra vez, Exacto. y si quieres
quieres algo distinto, pues te cambies con otro proveedor. Mira, Liliana, hay una pregunta así, aquí entre nosotras, de Gaby, y que hace el prenatal y yo doy las clases de yoga a la Marmota. ¿Qué consejos o qué tips nos dirías tú a nosotras como para hacer ese acompañamiento, para que las mamás digan, sí, vale, yo tuve cesárea, voy por el parto? O sea, que pueda ir de aquí para que nosotras seamos multiplicadoras. Aparte de que nos dijiste que el índice era de un 1%, que está caducado, que la cesárea ha cambiado la forma que la musculatura, todo ese espacio ya no lo hacen arriba. O sea, ¿qué más nos has dicho? El tiempo de gestación. El tiempo que es importante para cualquier, o sea, un bebé a otro, sea que decida cesárea nueva. Y lo más importante que me ha parecido, que además de que no lo culmines pariendo, o sea, te diste la oportunidad de transitar toda esa etapa. Yo siento que, o sea, siempre ustedes como dulas, lo mejor que pueden hacer es proveer la información adecuada. Siempre va a depender de la mujer esa inquietud, ese deseo, que lo haga de ella, ¿no? Porque lo hablamos antes en la conversa anterior. No puedes desear tu pedir más que la mujer que tienes enfrente. Tiene que venir de ella, tiene que venir de su voluntad, de su deseo. Obviamente uno pone su partecita de darle la información adecuada, porque si ella viene pensando que el parto es riesgoso y la cesárea es lo mejor para su bebé, y desde ahí esos son los conocimientos que tiene, pues evidentemente esa mujer no va a decir parto, va a tener miedo de decidir, va a creer que es un capricho de ella. Y no es verdad, sabemos que no es así. Entonces, eso es proveer la información adecuada para que la otra haga con ella, se la tome decisiones informadas. Como adulta que es, como protagonista de su proceso que es, pues pueda tomar Me encanta esa palabra, que siente que es la protagonista y que se los crean de verdad, porque lo decimos tantas veces, lo decimos, pero cuesta que se lo crea la mujer porque estamos muy acostumbradas a entregar el poder al médico porque soy primeriza, o porque yo nunca he parido, o porque yo no sé de esto, entonces él o la médica sabe más. Y no, la verdad es que nadie debería saber más de su cuerpo, de su embarazo. Los actores secundarios, los villanos son la protagonista es la mujer ella, entonces, y su bebé, por supuesto. Ellos dos Co-protagonistas. son los protagonistas del evento. Entonces, bueno, dar la información adecuada, apoyar allí para como nos dijiste, no hay un ejercicio específico, sino un trabajo integral, que tenemos que unirnos más para ese equipo, esa tribu, para poder dar ese acompañamiento y darle el beneficio siempre de que quizás abrirle el piquetico y que, pero tú sabes que lo puedes lograr. Sabes que es posible. Sabes que es posible, que por eso se empieza. Porque es que la verdad es que muchos vienen con la idea, no, yo no puedo, no, tiene que hacerse cesárea porque es un protocolo de siglos. Entonces, bueno, y ya como para ir cerrando en este espacio tan maravilloso que nos has dado, Elena, ¿qué palabras le dirían así? Un mensaje final de esas a todas las usuarias que están viendo. Bueno, eso, que se adueñen de su embarazo, del tipo de nacimiento que quieren darle para sí mismas y para sus bebés, aún dentro de los miedos, dentro de las dificultades. Siento que en todos los sitios, sea que vas a parir en un hospital, sea que vas a una clínica privada, siempre la información es importantísima. Atrévete o decídete a tomar un taller prenatal, aunque tú vayas a una cesárea, lo que tú decías va a hacer la diferencia en tu vivencia de la cesárea, en tu vivencia de la lactancia, si te preparas con anterioridad para lo que vas a vivir, para la lactancia, que es importantísimo. Y bueno, que sepas que es posible, que digamos que las formas como se hace la obstetricia acá en Venezuela no son las más recomendables, y bueno, que busques la información y vayas hacia los proveedores que crees que te pueden acercar a eso que tú quieres para ti, para tu bebé. Gracias, Gaby. Aquí tienen una maravillosa aliada, si es lo que están buscando. De verdad, gracias. De la mejor es la mejor. Gracias por esta oportunidad, por toda la información que hoy nos han brindado. Recuerden que gestar vida no es simplemente llevar a nuestro bebé aquí, es un proceso de transformación total, personal,
de pareja e incluso colectivo, como siempre lo digo. La familia forma parte fundamental en toda esta transición de cambio. Entonces, bueno, nos despedimos orgullosas de tenerte, Liliana, de tomarnos un café contigo. La conversa anterior se la perdieron, pero así, de eso que hablamos o lo que tocamos, te gustaría volver con otro tema, propones algo, alguna inquietud, no sé, para dejarlo ahí, a ver si dicen, sí quiero, ¿qué tema? Bueno, que digan ellas, de repente nos Sí, digan por ahí. que nos soliciten. Liliana está dispuesta a hablar, volver para nosotros. Esta es tu casa, tu espacio vital. De lactancia, siempre queremos hablar de eso. Gracias. Déjanos tu redes. Sí, Liliana, doctora.liliana Marín. Doctora.liliana Marín. Ajá, por Instagram. Por Instagram, estás activa siempre por Instagram. Síganla, se los recomiendo. Entonces, nos despedimos el día de hoy. Vamos a recopilar un poco la información que hicimos hoy, esta conversa. Si el que se la perdió puede retomar dentro de una semana, porque digamos que fue tan valioso todo lo que dijimos que eso no se puede, tenemos que archivarlo. Tenemos que archivarlo en el tiempo. Bienvenida siempre a tu casa, a tu espacio, tus amigas y tus aliadas para apoyarte, y honradas y agradecidas. Gracias. Salud. Ya se frío, pero bueno. Sí, ya está frío. Gracias, Alan, por tu atención y Gracias. por tu servicio técnico. Así que no. Ahora, guarden. Alan, te dejo la tarea ahí porque si eso, no sé qué hago. Yo no sé. Yo soy buena. Yo también